Imaginad un campo de batalla financiero en el cual, por un lado, tenemos la incertidumbre comercial y geopolítica que acecha con una sombra oscura y, por otro lado, un rayo de esperanza que brilla con los datos del IPC mejores de lo esperado. Antes de sumergirnos en los detalles, vamos a echar un vistazo al panorama general. Los mercados siguen siendo inestables, con la incertidumbre comercial y geopolítica en niveles bastante altos. Sin embargo, como comentaba, hoy hemos visto un rayo de esperanza con los datos del IPC mejores de lo esperado. ¿Será esto suficiente para cambiar la tendencia? Vamos a centrarnos en el S&P 500, que es el termómetro por excelencia de Wall Street, que hoy ha luchado por alcanzar esos 5.600 puntos, rebotando por tercera vez consecutiva desde esos 1.565 puntos. Este nivel de 1.565 no es casualidad. Aquí es donde se encuentra la posición put larga del famoso collar de JP Morgan, que para los que no estén familiarizados, un collar es una estrategia de opciones que JP Morgan ha implementado con más de 40.000 contratos. Y a medida que nos acercamos al vencimiento de marzo, la importancia de este nivel crece. Para ponerlo en perspectiva, según Spot Gamma, el S&P 500 solo cerró por debajo de este nivel una vez, en marzo de 2020, y solo tocó sin rebasarlo 2 veces, en marzo y septiembre de 2022, lo cual podría indicar que estamos ante un soporte crucial, o ser simplemente una coincidencia, quién sabe, ¿no? Al final el mercado nunca sabemos lo que va a pasar. Mientras el S&P 500 sufre un poquito, el Nasdaq lidera el rebote, con las grandes tecnológicas al frente. Este comportamiento no es sorprendente en todos estos últimos años. Las acciones de tecnología, las conocidas como las Magníficas 7, siguen siendo el foco de atención de los inversores, aunque han venido sufriendo las últimas semanas especialmente. Por otro lado, el riesgo de volatilidad en renta variable, especialmente lo que se llama la energía bajista, sigue concentrada en estos líderes del mercado. El skew y el put skew continúan en niveles históricamente elevados, mientras que los dealers y market makers siguen operando en territorio de gamma negativo. En contraste con el Nasdaq tenemos el Dow Jones, que ha vuelto a territorio negativo. Esta divergencia se debe en gran parte al comportamiento del sector defensivo, que ha sido el peor de los sectores hoy, sorprendentemente, porque viene siendo de los mejores últimamente. Y esto me lleva un poco a preguntarme si tal vez los inversores realmente confían en este rebote o simplemente están buscando refugio en las grandes tecnológicas de nuevo. Pasemos ahora al tema candente del día, que no es otro que la inflación. Los datos del IPC de febrero han sido mejores de lo esperado, mostrando signos de moderación. Los precios crecieron un 0,21% en febrero, por debajo del 0,28% esperado y muy inferior al 0,46% del mes pasado. Esto ha situado la tasa interanual en el 2,81% y por debajo de esa previsión del 2,9%. Ya comenté en el vídeo de ayer que tenemos, por ejemplo, el precio de la gasolina o el precio de los huevos que se está desacelerando bastante rápido. Eso sí, no todo es positivo, obviamente, ya que el índice de vivienda ha subido un 0,29%. Este índice representa casi la mitad del aumento mensual del IPC. Este componente sigue siendo, por así decirlo, el gran elefante en la habitación, ya que viene con aumentos consistentes desde el 2021. Sorprendentemente, los rendimientos del Tesoro subieron ligeramente pese a los buenos datos de inflación, aumentaron apenas 2-3 puntos básicos en el día, tampoco fue la gran cosa, pero esto ya fue suficiente para que los analistas se estuvieran preguntando por qué lo hicieron tras un dato de IPC que ha sido favorable, ¿no? Ya que es algo que es bastante extraño de ver. Si nos vamos al mercado de divisas, vemos que el dólar cerró ligeramente más alto, aunque fue de más a menos durante la sesión. Esta debilidad del dólar hacia el final del día impulsó al oro, que volvió a superar esos $2.930, acercándose a sus máximos históricos. Por su parte, Bitcoin terminó el día prácticamente sin cambios, tras algunos movimientos bruscos por el tema del dato del IPC. Aunque bueno, sí que es verdad que Bitcoin está bastante plano. Me sorprende que no haya bajado más. Bueno, de momento se mantiene bien, plano. En cuanto al petróleo, los precios volvieron a rebotar hoy, a pesar de esas conversaciones de paz con Rusia y un aumento importante en los inventarios que hemos visto. Y sí que es verdad que no podemos ignorar el telón de fondo geopolítico que sigue influyendo en los mercados, especialmente en todo el tema arancelario. Canadá ha anunciado aranceles de represalia del 25% a productos estadounidenses por valor de 21.000 millones de dólares y la Unión Europea ha tomado medidas similares afectando potencialmente a 26.000 millones de euros en productos estadounidenses, una auténtica barbaridad. Obviamente todo esto
añade una capa adicional de incertidumbre a un mercado que ya de por sí tenemos muy, muy volátil. Uno de los temas clave de los que vengo hablando mucho en el canal es el creciente déficit que tiene Estados Unidos, que es una verdadera barbaridad. En febrero, Estados Unidos gastó 603.000 millones de dólares, un 6% más que el año anterior, mientras que solo ha recaudado 2.906.000 millones en ingresos fiscales, lo cual resulta en un déficit de 307.000 millones para el mes. Es decir, Estados Unidos ha gastado más del doble de lo que ha recaudado en febrero. Para mí esta tendencia es insostenible a largo plazo, como ya me he cansado de decir en los vídeos, y podría tener serias implicaciones tanto para la economía general como para los mercados. Y aunque ahora mismo sí que es verdad que tal vez no es la preocupación del mercado, ya que el mercado, bueno, ahora mismo están en otros temas, para mí a largo plazo, a medio y largo plazo, ni siquiera a largo plazo como tal, debería ser la preocupación principal del mercado. Y con todos estos datos que hemos comentado en mente, ¿qué es lo que podemos esperar de la Reserva Federal? Pues las previsiones actuales sitúan junio como la fecha más probable para ese primer recorte de tipos. Sin embargo, como siempre dicen en sus declaraciones, la Fed, pues bueno, al final va a seguir de cerca la evolución de la inflación mediante los datos, especialmente pues el índice del PCE, de precios al consumidor, que es su indicador preferido. Y bueno, al final habrá que ir viendo cómo se van dando los datos para ver qué decisiones toma la Reserva Federal. Y como conclusión de lo que está pasando en Wall Street, bueno, hemos visto un tímido rebote liderado por las empresas tecnológicas, datos de inflación alentadores, pero tampoco muy definitivos, en mi opinión, y un panorama geopolítico y comercial que sigue siendo turbulento y complicado de analizar. Así que si tomara posiciones en estos momentos serían pequeñas y aún mantendría buena parte en liquidez, la verdad. Aunque recordad que nada de esto son consejos financieros, obviamente, simplemente es mi opinión. Si os ha gustado el análisis, darle like al vídeo, suscribíos y dejadme saber en los comentarios qué opináis sobre la situación actual del mercado. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.